La consultora Exante está divulgando en el día de hoy los resultados de una nueva edición de su encuesta de expectativas empresariales. Ustedes saben, es un relevamiento que Exante realiza semestralmente para recoger la visión de los empresarios uruguayos sobre la economía, el clima de negocios, la dinámica de sus propias firmas. El último trabajo de este tipo se hizo en octubre y contó con la participación de más de 300 ejecutivos de compañías nacionales y multinacionales que operan acá en nuestro país. Vamos a recorrer las principales conclusiones del estudio. Para eso estamos en contacto con la economista Tamara Yandi, socia en Exante. Tamara, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días. Tamara, a ver, 2022 está siendo un año bastante movido en materia económica, ¿no? Los datos de PBI, por ejemplo, confirmaron que la economía uruguaya siguió creciendo en la primera mitad del año, pero, bueno, en los últimos meses el contexto externo se ha puesto bastante más complicado. ¿Vieron un impacto a nivel de las expectativas de los empresarios? Bueno, a ver, en la encuesta indagamos sobre muchísimas dimensiones que podemos ir recorriendo ahora y en algunas de ellas vimos que se moderó un poco el humor respecto a ediciones previas de la encuesta, pero como concepto general diría que en esta edición siguió mostrando un clima de expectativas mayormente favorable. Con respecto al clima de negocios en particular, quienes dijeron que es bueno o muy bueno, sumaron el 88% de las respuestas y no hubo respuestas calificándolo de malo. Son resultados muy parecidos a los que habíamos obtenido en las dos ediciones previas, que fueron en octubre de 2021 y en abril de este año, y que de alguna forma confirman una visión excepcionalmente positiva de clima de negocios en Uruguay. De hecho, estas respuestas son la mejor evaluación en más de una década, y en particular esto contrasta mucho con lo que vimos entre 2015 y 2019, antes de la pandemia, ¿no? Cuando la economía se había frenado y la valoración del clima de negocios se había ido deteriorando de forma bastante fuerte. A principios de 2019, por ejemplo, y antes de que llegara el COVID, quienes consideraban que el clima de negocios era bueno eran menos del 10% y había un 35% que opinaba que era malo. Por lo tanto, las respuestas que obtuvimos ahora para esa dimensión son realmente muy positivas. Dicho eso, sí vimos una moderación clara en las respuestas que refieren al futuro, ¿no? Por ejemplo, los que esperan que la situación económica va a mejorar el año que viene fueron un 35%, cuando en abril habían sido el 66%. Esto luce consistente con el hecho de que la economía de alguna forma ya completó el rebote luego de la pandemia y también con el deterioro del marco externo que tú traías a colación. Otro ejemplo, los que esperan que el clima de inversiones va a ser mejor dentro de un año, bajaron de 56% en abril a 24% en esta oportunidad. Tamara, ¿y el resto espera que empeore o son respuestas más bien neutras? Son más bien neutras. De hecho, algo positivo a destacar es que el saldo neto de respuestas positivas y negativas sobre el panorama económico dentro de un año es muy superior al que había previo al COVID, así que hay menos respuestas previendo mejora, pero porque las opiniones tendieron a hacerse más bien neutrales, ¿no? Uh-huh. Siguen siendo relativamente pocos los que piensan que la economía va a estar peor, un 15%, y también son pocos los que piensan que el clima de inversiones va a estar peor, son menos del 10% del total. Está claro. A ver, y ahora, cambiando de punto de evaluación, ¿qué opinión tienen los empresarios respecto a lo que son lo que es la marcha de sus propias empresas? Bueno, cuando les preguntamos a los ejecutivos sobre cómo comparan las ventas de su empresa en lo que va del 2022 respecto a lo que tenían presupuestado para este año, obtuvimos que para la mitad están más o menos alineadas con el presupuesto y para casi un 40% la facturación está siendo mejor a lo previsto. Solo tuvimos a un 16% marcando que su volumen de negocios es inferior a lo presupuestado. Cuando los consultamos por las perspectivas para sus empresas para el próximo año, diría que la evaluación está muy en sintonía con la que manejan para el desempeño de la economía, ¿no? Y que recién comentábamos. Con esto me refiero a que las expectativas sobre la propia empresa se dieron un poco respecto a los relevamientos anteriores, pero igualmente
la proporción de quienes visualizan un aumento de la producción en su empresa, de la inversión de su empresa, de la rentabilidad de su empresa, son proporciones que están en los 3 casos en niveles altos para la historia de esta encuesta. Yendo a los números concretos, para dentro de un año, un 51% de los encuestados espera más producción en su empresa, un 50% espera invertir más y un 39% espera más rentabilidad. En los 3 casos, el porcentaje de quienes esperan aumento se aflojó frente a la encuesta de abril, pero se mantiene en niveles muy superiores a los que veíamos a fines del 2019. Uh-huh. Recuerdo que en ediciones anteriores de la encuesta comentamos que muchas empresas pensaban producir más, pero no tantas preveían emplear más trabajadores, ¿no? ¿Qué conclusiones se pueden extraer de las respuestas de los ejecutivos en esta última edición de octubre? Bueno, efectivamente, hasta ahora venía siendo bastante sistemático el resultado de que eran bastante más extendidas las perspectivas de aumento de la producción que de incremento en el empleo, y en esta edición eso también se cumple. Recién decía que aproximadamente la mitad de los encuestados aguardan mayor producción en su empresa, pero los que esperan emplear más trabajadores el próximo año son menos del 30%. Ese porcentaje era 34% en la encuesta previa que habíamos hecho en abril, así que de hecho se moderó un poco. De todos modos, destaco como positivo que el saldo neto entre respuestas de que el empleo va a aumentar versus que va a disminuir, sigue siendo un saldo neto positivo. Acá también el corrimiento fue más bien hacia respuestas neutras. Solo un 11% de hecho prevé que se reduzca el empleo en su empresa en un horizonte de un año. Pasemos ahora, si te parece, a otra de las grandes dimensiones que aborda la encuesta de Exante. ¿Qué resultados obtuvieron en relación a la evaluación de la gestión del gobierno? Bueno, bajó, se aflojó también, pero se mantuvo un nivel alto de aprobación. El 77% dijo que aprueba la gestión del gobierno de Lacalle Pou. Hay un 19% más bien indiferente y solo un 4% la desaprueba. Con una aprobación por arriba del 70%, además estamos en números superiores a los que arrojan los últimos sondeos de opinión pública, ¿no? En la encuesta, a su vez, preguntamos específicamente por cómo evalúan los empresarios la gestión del gobierno en un conjunto de dimensiones o de áreas, y en casi todas ellas el balance es favorable. Se destaca especialmente la valoración en lo que hace al crecimiento económico, a la promoción de inversiones y a la situación fiscal. En esas 3 dimensiones, el saldo neto de respuestas que califican la gestión como buena versus las que lo califican como mala, de hecho se mantienen niveles que son altísimos para la historia de este relevamiento. En los 3 casos el balance está por arriba del 75%. También hay un saldo muy positivo en lo referente a desarrollo de infraestructura, en este caso con un saldo neto en torno a un 70%. De todas formas, y comparando con la encuesta de abril, vimos una disminución apreciable en los juicios positivos sobre algunas otras áreas, sobre todo en lo que hace a seguridad pública, al desempleo, a la evolución de la pobreza. Seguridad pública es lo que más cayó frente a abril. Quienes califican como buena la gestión en esa área bajaron de 73% a solo un 26% ahora en octubre. ¿Y qué expectativas hay sobre la gestión en lo que queda del mandato? Bueno, casi el 60% dijo que no espera cambios en materia de política económica, cuando en abril ese porcentaje era del 40% y había una mayor proporción esperando mejora en materia de política económica. También consultamos esta vez acerca de qué tan probable es que haya avances significativos en algunos asuntos de la agenda de reformas en lo que resta de la administración. Así lo que obtuvimos es que hay una expectativa positiva de que se va a lograr aprobar la reforma de la seguridad social y que se va a avanzar con la reforma del sistema educativo, pero en su mayoría los ejecutivos consultados no esperan que se concreten avances sustantivos en otras reformas, como bueno, lo que queda pendiente de la reforma de los combustibles, la modernización de las relaciones laborales o temas relacionados con la apertura de la economía, como la solicitud de ingreso al acuerdo de Transpacífico o la culminación de negociaciones por un TLC con China. Bien, Tamara, nos quedan varias aristas por recorrer, pero se nos va el tiempo, así que para terminar te propongo, ¿qué balance general hacen ustedes de los resultados de esta edición de la encuesta?
Bueno, como venimos comentando, se dio una previsible moderación del clima de expectativas respecto a las últimas ediciones. Digo previsible porque veníamos de respuestas sumamente excepcionales en las mediciones anteriores y bueno, y porque el contexto externo se ha puesto más complejo, los negocios vinculados al consumo doméstico también se han desacelerado en la medida que la recuperación del empleo se fue quedando sin fuerza. Dicho eso, destaco como sumamente positiva la valoración del clima de negocios que mencionaba al empezar, recordemos casi el 90% con opiniones positivas, y también el hecho de que el corrimiento de las opiniones cuando consultamos sobre el futuro es a opciones más bien neutras, ¿no? De hecho, tanto en lo referido al panorama económico como en relación a las perspectivas de las propias empresas, el balance de respuestas es mucho mejor que el que recogíamos antes de la pandemia con la economía estancada, ¿no? Eso de alguna forma refuerza el escenario de que la actividad económica en Uruguay va a seguir creciendo, aunque de forma seguramente más moderada de lo que vimos hasta el primer semestre de este año. Tamara, gracias por estos comentarios, por este análisis a partir de la encuesta de expectativas empresariales de Exante. Volvemos a conversar con ustedes en los próximos días. Perfecto, y aclaro también que todo el material con los contenidos de los resultados de la encuesta va a quedar disponible en nuestra página web, la de Exante, y seguramente también adjunto a la transcripción de la entrevista en la web de ustedes. Por supuesto, ¿no? Lo dejamos por allí también, así lo pueden consultar. Mirarlo gráficamente. Claro. Bueno, un abrazo. hasta la próxima. Chau, chau. Chau, chau.